Hola, vamos a tratar de resumir en pocos minutos la información respecto a la aprobación de este nuevo medicamento para la enfermedad de Alzheimer que ha revolucionado un poco el mundo científico. Este es un medicamento que se denomina un anticuerpo monoclonal, absolutamente novedoso en medicina para la enfermedad de Alzheimer. Los anticuerpos monoclonales ya existen para otras enfermedades y ya se venían investigando desde hace más de 10 años. Pero el aducanumab es un medicamento que, si bien se aprobó por el ente regulador de los Estados Unidos, ha generado algunas controversias científicas. Vamos a ver. Lo que es muy importante considerar que este medicamento no se aprobó de la manera tradicional, regular, donde se necesita mucho tiempo. En ese aspecto es un poco parecido a las vacunas para el coronavirus, que se aceleró la aprobación y se le pidió que sigan investigando. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre con las aprobaciones aceleradas? ¿A quiénes se les otorga este, vamos a decir, beneficio de acelerarle la aprobación, aunque todavía no esté totalmente convencido el mundo científico? Esto se le aprueba, como dice aquí, a aquellos medicamentos que están intentando mejorar una enfermedad médica denominada seria, denominada grave, como es la enfermedad de Alzheimer. Y que además existe en el mundo de la medicina, para los médicos, existe una necesidad insatisfecha. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha terapéutica para tratar a este tipo de enfermedad. Ahora bien, ¿qué ocurre con la aprobación? Normalmente se utiliza un método directo, se demuestra el beneficio clínico, pero cuando todavía hay alguna incertidumbre, se utiliza lo que se denominan métodos suplementarios, o una palabra muy técnica que se llama métodos subrogados. ¿Por qué? Porque se supone que el beneficio clínico es probable que se produzca y además esto se aprueba a pesar de que se reconozca que todavía hay cierta incertidumbre científica. Es por eso que al laboratorio se le exige que continúe la investigación en lo que se denominan estudios confirmatorios de fase 4 para ratificar ese presunto beneficio clínico. Y si no se probara, si no se ratificase ese presunto beneficio clínico, se le puede retirar la licencia otorgada aceleradamente. Entonces, el ente regulador americano, que se denomina, insisto, la FDA, consideró que el medicamento cumplía con los requisitos para ser aprobado por esta vía de excepción, en realidad por una vía acelerada. Y además, la FDA concluye que este medicamento, denominado Adulgem en términos comerciales, supera los beneficios al potencial riesgo que todo medicamento tiene. Y también aclara la FDA respecto a la aprobación negativa, no fue una aprobación, a la recomendación negativa de parte del comité de expertos. ¿Qué es lo que aclara? Que se le solicitó al comité de expertos exactamente que miren los datos científicos, pero que no tenían que expedirse sobre si era un medicamento que iba a poder ser o no aprobado por esta diferente vía que es la vía acelerada. Entonces, aclara, una cosa es la ciencia y otra cosa es la aprobación regulatoria donde también interviene la ciencia. Veamos específicamente cuál fue el conflicto. El conflicto surge de que el laboratorio hizo varios estudios, por supuesto, fase 1, fase 2, y cuando llega a la fase 3 hace 2 estudios, porque normalmente se solicitan que haya 2 estudios para la aprobación. Pero ¿qué ocurrió? Un estudio dio positivo y el otro estudio no dio positivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La FDA tomó básicamente el segundo ensayo que dio positivo. ¿Por qué? Porque dijo que tanto en el estudio previo de fase 2, en el estudio de fase 3 positivo y también en el estudio de fase 3, vamos a denominarlo, con resultados negativos, en todos ellos se logró disminuir esa proteína tan problemática que se produce en el cerebro, que se denomina proteína beta-amiloide, que pegotea las conexiones entre las neuronas. Entonces, este medicamento, este anticuerpo monoclonal, redujo muy significativa y muy convincentemente la cantidad de esas placas y en algunos casos hasta las eliminó del cerebro. Entonces, se considera que esto es un augurio muy potente y que por eso se habrá producido en el primer ensayo seguramente ese estudio con resultados positivos. Ahora bien, la FDA dice, sabemos que una de las críticas principales del comité de expertos fue decir, ¿y por qué toman un solo ensayo y no los dos como se los dije hace un momento atrás?
Ahora bien, la respuesta a la FDA es que hay tanta necesidad de intervenir, hay tanta demanda insatisfecha, es una enfermedad tan seria y además es tan importante intervenir tempranamente en la enfermedad que se prefiere acelerar la aprobación porque hay datos concluyentes de aspectos muy positivos que tienen una gran potencialidad para el beneficio clínico. De hecho, en el objetivo que se denomina primario, el más importante de los estudios, en el que dio positivo, se produjo una mejora de un 22%. O sea, o dicho de otra manera, se alcanza a disminuir, a enlentecer la enfermedad un año entero cada casi 3 años y medio. O sea que es muy importante, es la primera vez que se logra esto, en ningún otro estudio se lo había logrado. Muy bien, y rápidamente entonces yo les quiero decir qué es lo que dice la FDA. Dice, este es un medicamento diferente, no es igual al anterior. ¿Por qué? Porque ¿de dónde se lo obtuvo? Se lo obtuvo de las células de otros seres humanos que se denominan células B, y esos otros seres humanos, esas personas tenían la característica de estar cognitivamente muy bien, no tenían deterioro. Pero inclusive también se los tomó de otras personas que aún teniendo deterioro, tenían una evolución clínica extraordinaria e inusualmente lenta. Por lo tanto, dijo la FDA, no hay que considerar todo ese fracaso enorme que veníamos teniendo con los otros estudios, no hay que considerar que es vinculante y no se puede universalizar aquella información a esta molécula diferente. Entonces, dijo la FDA, no hay lo que se denomina un fracaso de clase. Entonces, todos aquellos que quieran ver la explicación con más detalle y en un video más donde me puedo lograr explicitar un poco mejor, los invito a que vayan a la etiqueta y conectarse con el video. Muchas gracias.